Un saludo, bienvenidos a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Soy Isabel Taberner, soy fotógrafa de alimentos y de producto y en este pequeño tutorial quería enseñaros cómo hago una stop motion a partir de una sesión de fotos que ya he realizado. A veces puede pasar que una vez que ya tenéis las fotos hechas y las estáis editando, se os ocurran stop motions. Este es el caso, por ejemplo, de esta sesión de fotos, donde el cliente, como podéis ver, quería imágenes como de comunidad, de compartir. Entonces utilicé muchas fotos utilizando un elemento humano, mi mano. Cuando hay elemento humano siempre hay movimiento, y cuando estaba editando estas fotos pues pensé, aquí estas fotos donde voy con la mano, donde voy con el cracker y cojo el hummus, la vigila, este producto, pues puede ser un stop motion rapidito. Las fotos ya están hechas y se me ocurrió realizar y editar este pequeño stop motion, así que vamos. Bueno, pues estamos ya aquí en Lightroom y ahora lo que vamos a hacer es revisar las fotos que ya tenemos, que son, esta no nos interesa, obviamente, y las que forman parte de stop motion, pues sería esta y estas a continuación donde salen mis manos. Entonces, lo que tengo que hacer, estas fotos ya están editadas, ¿vale? Lo que tengo que hacer con estas fotos es únicamente cambiar la orientación. Me voy a la del principio que voy a utilizar, que es esta, y me voy aquí al cropping en la parte derecha y le doy 16 por 19. ¿Por qué? Las quiero así en formato vertical porque las quiero publicar en Instagram, en los reels de Instagram, así que le quiero dar un formato vertical. Copio el formato y le doy el mismo, copio las settings y ahora voy a copiar el mismo formato en todas las demás. Le doy a Copy Settings, ¿vale? Y aquí en Copy Settings quito todos los cambios y el único, le voy a hacer este cambio que es el único que quiero copiar. Copy. Y ahora vamos a seleccionar el resto de las imágenes, que son estas de aquí abajo, todas las imágenes que forman parte del stop motion. Son estas, voy aquí arriba, le doy settings, copiar settings, sincronizar. Y aquí abajo, si veis, automáticamente poco a poco, ¿veis? Una, dos, se van cambiando todas y todas ya tienen el mismo formato. Ya que estoy aquí y las tengo todas seleccionadas, me voy a File, Export. Las exportaría en este caso con un reel que yo ya tengo creado para, tanto para reels, como portadas de reels, como para stop motion. Yo lo he llamado reel cover y estas son las características que tiene el preset. ¿Vale? Lo más importante es esta parte que tenga 10 por 80, que tenga 10 por 80 y 19 por 20. Entonces pondría aquí en la carpeta, pondría stop motion y le daría a descargar. Las descargamos y el siguiente paso nos vamos ahora a Photoshop. El siguiente paso, abrimos Photoshop y nos vamos a File, Scripts y importamos aquí las imágenes into Stack, Load Files into Stack. Vale, nos vamos aquí donde las tenemos guardadas. Yo las tengo aquí y las selecciono todas. Las seleccionamos todas así y le damos a OK. Y entonces Photoshop lo que hace es que nos las pone todas aquí y ya las tenemos como en stacks, preparadas para hacer el stop motion muy rapidito. Yo tengo aquí el timeline, pero si no lo tenéis, os vais aquí a View, a Window y le dais a Timeline, ¿ok? Perdona, lo he escondido, Window, Timeline. Y le damos aquí a esta parte donde dice Create Frame Animation, ¿ok? Nos ha seleccionado ya el primer frame. Lo que hago yo ahora es seleccionar todos los frames que tengo aquí. Lo puedo hacer uno por uno si son pocos. Ya los tenemos todos y nos damos aquí a esta pestañita de aquí, la veis en pequeñito de estas líneas. Le damos aquí y luego a Makes Frames from Layers y le damos otra vez aquí y le damos aquí a Reverse Frames. Y entonces aquí ya automáticamente nos ha creado un pequeñito stop motion que si le damos aquí al play, pues podemos ver lo que nos da. Pero como veis es muy rápido. Entonces podemos jugar con los tiempos. Vamos ahora a jugar con los tiempos
y vamos a cambiar aquí la duración del frame. Selecciono el primero y luego voy al último, y lo selecciono todos y le doy aquí, en lugar de 1 segundo, vamos a probar con 2 y así automáticamente me cambia todos los frames. Les damos al play y vemos cómo queda. Bueno, pues ya aparece otra cosa y podemos, si queremos, pues continuar jugando con los segundos. En lugar de 2, vamos a ver 5 cómo quedaría más lento. Luego para exportar, lo exportaríamos como un vídeo, File, Export, Render Video. Le daríamos el nombre que quisiéramos. Aquí, por ejemplo, le doy yo el nombre de Stop Motion Crackers. Y lo voy aquí, lo voy a guardar en el escritorio, así os lo enseño. Y estas serían las settings que tenemos que darle. H264 de vídeo High Quality, las medidas del vídeo 1080, 19x20 y los frame rates 30. Le damos a render y este sería el stop motion que hemos creado fácilmente y muy rápidamente. Ya está. Y así es como en cuestión de pocos minutos puedes sacar un stop motion de unas fotos que ya tienes realizadas. Seguro que igual que revisas anteriores fotos, anteriores sesiones y te encuentras movimiento y te encuentras algo que puedes convertir en un stop motion y utilizarlo como algo para vender más al cliente, como un valor extra o para ofrecerle un regalo, para ofrecerle como un detalle extra que puede utilizar en Instagram o como Reels o como Short Video. Así que nada, no os olvidéis suscribiros y darle un like al vídeo si os ha gustado y nos vemos a la próxima. ¡Chao!